Bueno, sí, estamos aquí probando. Ya parece que si logramos restablecer la señal. A ver, vamos a ver. Bueno, parece que ahí está ya tratando de conectar. Está un poco lenta la conexión, pero aquí estamos esperando si tenemos señal para transmitir en vivo. Estamos aquí unos segundos esperando solamente. Parece que ya agarró. Vamos a intentarlo. Vamos a comenzar a darles un saludo. Estamos saludando. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, de salud, de bendición, de prosperidad espiritual y de todo, como dice la palabra de Dios. Así como prospera tu alma, que todas las demás cosas no te falte nada, que tengan lo necesario para suplir tus necesidades diarias, para ti, para tu familia, para tu trabajo, que no te falte ese ingreso que Dios usa de bendición a tu vida. Y gracias a Dios por el trabajo, ¿verdad? Que Dios provee, porque de esa manera vamos avanzando en la vida, en proyectos, y es el plan de Dios que pues de ahí tengamos nosotros para el sustento a través de nuestro trabajo, cada quien en su oficina, en el taller, en donde se encuentre laborando, realizando una actividad física, artística o creativa, como Dios le haya puesto a usted de manera de ganar su dinero de manera honrada, una bendición poder tener trabajo y ganarlo honradamente. En este día estamos muy contentos porque estamos trayendo el anuncio de que ya nos estamos acercando al mes de agosto, en el cual tendremos nuestra graduación de parte de la Escuela de Ministerio Sumar. Estamos llevando a cabo esta graduación en agosto para nuestros alumnos. Sumar son las siglas de lo que conforma el nombre de Superación Ministerial de Amor y Restauración. Así se llama la Escuela de Ministerios. Superación Ministerial de Amor y Restauración, abreviado SUMAR. Y en agosto pues es un día de fiesta para nosotros porque nos estaremos enfocando en la graduación de nuestros queridos alumnos. Se encariña uno con los hermanos, con las hermanas que estudian la palabra de Dios, que se esfuerzan, que se dedican de su tiempo, de su dinero inclusive, porque aprender, ponerse a estudiar cuesta dinero, esfuerzo, dedicación, perseverancia, firmeza, decisión en los planes, en el proyecto de vida que tenemos. Y qué bonito es tener esta oportunidad de estudiar en la Escuela de Ministerios, porque el plan de Dios es que nosotros tengamos más conocimiento de la palabra del Señor para que ganemos las almas para Cristo con sabiduría. No vamos a andar por el mundo nomás hablando a ver qué se nos ocurre, sino que hay bases escriturales, bases bíblicas, teológicas, y sobre todo dice la palabra de Dios que dando a conocer a Cristo Jesús a las naciones, para que toda aquella persona que escuche acerca de Cristo Jesús conozca quién es Él, que vino a ser al mundo, que vino a ser por nosotros, por qué murió en la cruz del Calvario, por qué derramó su sangre preciosa para lavarnos y perdonarnos de nuestros pecados y llevarnos a disfrutar con Él por toda la eternidad, cuando llegue ese momento precioso en el cual nosotros o partamos de este mundo o seremos arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire, como dice la palabra de Dios. Entonces, pues yo estoy muy alegre, como les decía, muy contento porque esta fecha de agosto está acercando muy rápido, el tiempo se va rápidamente. La última semana de agosto, martes último del mes de agosto, estaremos celebrando. Y nos ha confirmado, si Dios permite así las cosas y nos permite la vida, tendremos la visita de nuestra conferencista internacional Rosy Reyes,
que va a estar con nosotros una vez más aquí en el área de la frontera de Juárez El Paso, y nos va a hacer el honor de acompañarnos en la graduación de estos alumnos, porque para los que no la conocen a ella, les digo brevemente, ella es una mujer de Dios, una mujer enfocada en ganar almas para Cristo, en dar conferencias, pláticas para la restauración de la familia, estrategias bien específicas que ella comparte en los talleres, en los seminarios a nivel internacional a donde Dios la lleva. Entonces, aunque a ella no le gusta mucho que la anuncien así como una conferencista internacional muy conocida, pues se dice la palabra de Dios que le demos honra a quien honra merece y que no le debamos a nadie nada. Y como ella es una mujer esforzada, valiente, pues madre de familia también, entonces su trabajo es muy arduo en las cosas de Dios, andar viajando. Hace poco pues estuvo por acá por Sudamérica, o acá en Guatemala, El Salvador, por estas áreas del sur de México, y luego ir a Ecuador. A mí no me toca el privilegio todavía de pisar tierras ecuatorianas, y ella estuvo ahí en el Ecuador y mandó unas fotos muy bonitas donde se ve que la línea del paralelo, ¿verdad? Que marca los dos hemisferios de la Tierra en el Ecuador. Y qué bonito, ¿verdad? Es ver que ella sirve a Dios con su equipo de trabajo, con el grupo de mujeres que ellas están sirviéndole al Señor, y sus maestros. Dios bendiga a sus maestros, a los tutores que la han capacitado también. Así es que yo me gozo con todo esto. La vi cuando estuvo también viajando a Alaska a dar unas conferencias por allá. Y luego la tuvimos en Ciudad Juárez este año, apenas este año pasado. La tuvimos, trae luz a esas áreas para que... Y al ir obedeciendo la palabra en nuestras vidas, vamos avanzando y vamos teniendo la victoria más completa y una vida abundante, que es la que Dios quiere que vivamos. Una vida con propósito, una vida de gozo, de alegría, de felicidad en medio de los problemas. Y nos estamos enfocando, entonces voy a entrar en materia sobre lo que nos ocupa en la especialización de la Escuela de Ministerios. En la carrera del estudio de la palabra de Dios, esta es una carrera de trayectoria larga, no es algo muy corto, es toda una vida, estamos aprendiendo la palabra, nunca terminamos de aprender. La palabra de Dios es muy, muy extensa. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son tan amplias y no nos alcanza una vida para alcanzar a comprender todas las profundidades de enseñanza espiritual y de victoria que están aquí escritas en el libro sagrado. Pero nos estamos enfocando en la Escuela de Ministerios en el acompañamiento del proceso del dolor en el alma de las personas. Todos los seres humanos tenemos etapas de dolor, de sufrimiento, de traumas, de pesadillas, de muchas cosas que hemos confrontado, inclusive desde niños. Los niños también, cuando van a la escuela, el rechazo, el pleito, la contienda. Hay niños que no les gusta estar peleando, pero hay otros que sí, de veras, son muy tercos. Y como en su casa ven puro grito, pleito, golpes, falta de respeto, pues esos niños van allá al salón de clases en el aula y también quieren hacer lo mismo con los niños más pequeños o con las niñas ahí en el salón. Estar golpeándolos, estar causándoles miedo, queriendo meterles pesadillas, que hasta cuando están durmiendo no pueden descansar esos niños. De saber que van a ir un día después a la escuela otra vez voy a ver a mi contrincante, voy a ver a la persona, al niño, a la niña que me golpea, otra vez voy a estar ahí, y luego a la salida en el recreo a lo mejor van a querer golpear, y todo eso es algo muy grave para los niños. Después crecen esos niños y sucede algo parecido en la secundaria. Después de pasar por la primaria, que también es otra pesadilla de pleitos, y luego la secundaria, la preparatoria, y va escalando el nivel de agresividad en contra de tu persona. Todo eso va causando un problema en el alma, te va hiriendo, te va lastimando, y luego palabras hirientes, palabras denigrantes, que tú no sirves para nada, que tú no eres nadie, cuando la palabra de Dios nos enseña que tú eres muy importante para Dios, que Dios tiene para ti un propósito de bendición muy específico, que nuestra mente no alcanza ni siquiera a comprender la grandeza del amor y la compasión que Dios tiene por nosotros, que tiene por ti.
Tú eres muy importante para Dios. Y nosotros en esta escuela de ministerios queremos aprender más acerca de ese acompañamiento, cómo podemos acompañar a las personas en ese proceso por el que están pasando de dolor. Los niños sufren inclusive porque se muere una mascota, se murió el perrito, se murió el gatito, se murió ese animalito que tenían en casa, que le daban todo el cariño, que los hacía reír, ese animalito que lo cuidaban, ese animalito que era gracioso con sus brincos, que jugueteaba por ahí, y de repente ya muere ese animalito y causa una tristeza muy grande en el niño, en la niña o aún incluso en los adultos, que se ganan a veces el corazón de nosotros, esas mascotas. Y cuando muere ese animalito precioso, hermoso que Dios creó, porque Dios les ha dado creatividad, creación, vida a los animalitos, a los que existen en esa tierra con un propósito, que muchas veces Dios nos da enseñanza a través de los animales, nos enseña cosas de la vida, nos enseña cómo a veces esos animales no son rencorosos, a veces los tratan mal a la mascota y ese perrito perdona al amo y se le acerca y quiere el cariño, quiere jugar otra vez. Y hay algunos que de plano en el extremo de la violencia pues se ahuyentan, el animalito se asusta, se hace daño, se aparta, se esconde y después se hace agresivo porque piensa que todo lo van a golpear. Así como sucede con esos animalitos, también sucede a las personas. Es importante que aprendamos, ustedes y yo, cómo ayudarles en su acompañamiento, ser una compañía para esas personas en ese proceso de dolor que está sufriendo su alma. Porque en el alma están las emociones. Somos tres partes, Dios nos hizo tripartitas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Así nos hizo Dios. Entonces necesitamos ser ministrados por Dios, con su palabra en el área espiritual. La palabra de Dios nos alimenta al espíritu, Dios habla de espíritu a espíritu, Dios es espíritu, no se puede ver con los ojos físicos, pero el espíritu de Dios, que es invisible, habla al espíritu del hombre, al espíritu de la mujer. Por eso fuimos diseñados por Dios con un espíritu para relacionarnos con Dios. Y luego tenemos el alma donde están las emociones, donde se va como una bodega guardando las heridas de la vida, los rechazos, los pleitos, las traiciones, las decepciones, la falta de respeto, todo eso se va acumulando en el alma y se daña mucho a las personas cuando actuamos de esas días. Y también de eso hemos de rendir cuentas, leyendo la palabra, y que sea la palabra de Dios la que digamos a la gente, que sea la palabra de Dios la que nos exhorte, sea la palabra de Dios la que nos hable, y ya si nos sentimos ofendidos y molestos, porque la palabra de Dios nos está confrontando, nos está hiriendo como una espada de doble filo que penetra a lo más profundo de nuestro ser, hasta los huesos y hasta los tuétanos. Dice que esa palabra tiene doble filo, filo para allá y filo para acá. Entonces damos a la gente la palabra de Dios, pero también nos está dando a nosotros. Y si eso te molesta, pues I'm sorry, ¿verdad? Lo siento, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, es como esa espada filosa y es la que nos va a partir para cambiar de actitud, para que tomemos una decisión, para que ya no seamos los mismos destructivos de almas y de vidas que hemos sido en el pasado, porque todos hemos fallado a Dios en esto. Yo he herido a alguien me ha herido, yo he defraudado a alguien, también otras personas me han defraudado. Todos somos victimarios, no somos solo víctimas. Todos en este mundo hemos sido victimarios y hemos lastimado a alguien. Tal vez a tu propio hijo pequeño, a la niña chiquita que tienes en casa. Tú querías un varoncito y de repente pues, nace una niña. En lugar del varón que tú querías, nace una niña hermosa, preciosa, que Dios les mandó al hogar para que se gocen en la presencia del Señor con su criaturita. Y esa niña es despreciada porque el varón quería niño. ¿Y qué culpa tiene esa niña? Y empieza a ser herida desde chiquita y la comienzan a despreciar. Entonces, eso es lo que queremos nosotros evitar. No hacer eso, pero si alguien ya está sufriendo de esa manera, ¿cómo podemos nosotros acompañar a esa personita o a esa persona ya más adulta? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos y acompañarlos en ese dolor que tienen en su alma?
¿Qué podemos hacer tú y yo para ministrarle al alma de esa pequeña, de ese niño pequeñito? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros actuar? ¿Qué palabras podemos usar y qué palabras no decir? ¿Qué palabras sí utilizar, pero qué palabras guardarlas y no abrir la boca y no hablarlas? Porque con la lengua herimos y lastimamos y matamos a la naturaleza pequeña, a ese chiquito, ese pequeñita, hombre o mujercita. Estamos dañándole con nuestras propias palabras. Y eso se les va a quedar en el recuerdo para siempre, porque en el alma se guardan los recuerdos, en el alma se guardan las heridas, en el alma se almacena todo esto que necesitamos sacar, ayudarle a la gente a sacar de esa bodega del alma todo aquello que le sigue dañando el recuerdo de la tristeza y del dolor. La palabra que usamos para esta materia es paracaleo. Paracaleo es la acción tuya y mía para llevar a cabo el acompañamiento y la comprensión. Algunos están usando mucho la palabra resiliencia. Que la resiliencia es muy importante, que la resiliencia nos hace ser sensibles a los demás, y la resiliencia. Pero siendo más profundos, nosotros no usamos la palabra resiliencia. En la escuela de ministerios estamos usando la palabra para esta materia de caracaleo. Paracaleo. Paracaleo es la palabra griega para esta definición. Y me gusta mucho que en 2 de Corintios capítulo 1 el apóstol Pablo utiliza esta palabra de paracletos. Paracletos es el Espíritu Santo nuestro ayudador, el Espíritu Santo nuestro consolador. El Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda en todas nuestras aflicciones. El Espíritu Santo es el paracletos de Dios para nosotros. Pero fíjese qué hermoso. Le voy a dar lectura a estos versos del capítulo 1 de 2 de Corintios, por si usted quiere consultarlo en su casa o después revisarlo en su Biblia. Capítulo 1, 2 Corintios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Vuelve a repetir la palabra, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Estamos padeciendo las mismas aflicciones en todo el mundo. Lo que tú estás padeciendo ahorita, muchas personas están pasando por lo mismo. Muchos están sufriendo igual. Unos están sufriendo guerras, otros rumores de guerras. Los que están padeciendo guerras, hay otros países donde están en guerra y se entienden entre ellos lo que sienten, las heridas de perder a sus familiares. En esos desastres de las consecuencias y la secuela de las guerras terrenales, reinos contra reinos, gobiernos contra gobiernos. Y esas personas que sufren, por ejemplo, los que sufren el desprecio de su propia familia, se identifican con los que han sufrido lo mismo. Los que viven abajo de un puente o no tienen que comer o andan buscando en la basura, se identifican con personas que viven igual que ellos. Hay algunos que no quieren trabajar en nada y prefieren pedir limosna para no pagar renta, no pagar los gastos de un carro, las placas, la aseguranza de un carro, la gasolina, la tenencia. Hay gente que no quiere trabajar porque no les interesa comprar nada de eso. No quieren pagar renta, por ejemplo, algunos, y prefieren vivir gratis en la calle. Pero yo estoy hablando de las personas que están sufriendo porque las sacaron de su casa,
No pudieron pagar la renta, los corrieron, los echaron fuera los familiares. Y es otro tipo de situación esa persona que vive en la calle. Entonces nuestra esperanza, verso 7 dice, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Somos compañeros porque somos supervivientes. Nosotros somos supervivientes porque Dios nos permitió sobrevivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos ha dado la oportunidad en Cristo Jesús de ser sobrevivientes del pecado. Cristo nos rescató, Cristo nos compró a precio de su sangre. Eso quiere decir que Él pagó el precio tan altísimo que no se puede pagar con ningún dinero del mundo para salvar un alma. Y Cristo Jesús con su vida y con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, lo hizo esperando algo más a cambio que tu alma nada más, porque te ama. Dios es el que ama tu alma, Cristo es el que ama tu alma, es el único que estuvo dispuesto a morir, dar su vida, el único que podía pagar el precio tan alto de tu pecado y del mío. Entonces el Señor Jesucristo ha mostrado ese sentir de ser rechazado. A lo suyo vino, el Señor Jesús vino a lo suyo, a su plan, a su proyecto, a su propósito celestial. A lo suyo vino, pero los suyos de su pueblo no lo recibieron. El Señor Jesús, cuando dejó el cielo, el trono de gloria, vino a la tierra a cumplir el propósito de su Padre Celestial. A lo suyo vino, no a lo de nosotros. Dice la palabra de Dios, si vino a lo suyo, no es lo mismo que después vino a los suyos, humanamente hablando, que no le recibieron y lo rechazaron. Son dos cosas diferentes. Vino a lo suyo, a su trabajo, a su llamado, a su propósito. ¿Para qué? Para ir primero a los suyos y darles el mensaje de salvación. Pero como no le recibieron, se abrió por la gracia de Dios la oportunidad para usted y para mí como gentiles. Fuimos adoptados, fuimos injertados. No éramos pueblo, pero por gracias a Dios que nos dio a Jesucristo, ahora somos pueblo de Dios, ahora somos hermanos de Jesucristo, como Él dijo. Mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Así lo dijo Jesús. El Señor Jesús dio doctrina, dio enseñanza. El Espíritu Santo, Dios el Padre, Jesucristo lo enseñó. Y ser un transgresor, tú y yo, de la doctrina de Cristo es muy delicado. No sea nadie que sea osado, que se atreva en su osadía a querer debatir la doctrina que Jesucristo vino a dar en la tierra. Porque Jesucristo vino a dar enseñanza. El Señor Jesucristo vino a decirnos quién es su Padre. El Señor Jesucristo nos vino a decir que el Espíritu Santo, el Paracletos de Dios, nos iba a ser enviado para no estar solos. Entonces el Señor Jesucristo estaba hablando de persona, de Dios su Padre, y de otra persona, el Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, sí, pero trabajando para tu bien y para el mío, cada uno en el propósito que se pusieron de acuerdo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, pero el Señor Jesucristo nos dijo, he venido a dar a conocer tu nombre, para que conociéramos a su Padre, para que conociéramos al Espíritu Santo. Por eso dijo, me voy. Pero a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me fuera yo de aquí de la tierra, el Espíritu Santo no sería enviado. Pero como yo me voy, les conviene y voy a enviarles al Espíritu Santo, al Paracletos de Dios, para que te ayude. Porque Él te puede consolar. En cualquier parte del mundo puede consolar a todos. El Espíritu Santo puede consolar a todos al mismo tiempo. El Señor Jesucristo solamente podía estar en un solo lugar al mismo tiempo, porque como vino 100% hombre,
siendo siempre Allah, quiere liberarte de eso para que seas una persona que para los doctores. Lucas también, del Evangelio de Lucas en la Biblia, él tenía de profesión el ser médico. Dios no está peleado con las profesiones, Dios no está peleado con que estudies, Dios no está peleado con que aprendamos más, porque dice que por causa de ignorancia y al pueblo de Dios que le falta conocimiento en esa área todavía ignora y está esclavizado. Dice, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. O sea, no es una libertad ficticia, momentánea, es conoceréis la verdad que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad que Jesucristo enseñó, la doctrina de que Cristo nos dejó, y entonces seréis verdaderamente libres de esos conceptos equivocados, erróneos, doctrinas perniciosas, sectas, religiones, voces por aquí, voces por allá, doctrina de demonios, disfrazadas de cosas de Dios. ¿De cuántas cosas no somos libres cuando conocemos la verdad? La verdad es un impedimento para el diablo. Por eso te estamos invitando, ¿verdad?, a escudriñar las Escrituras. Leer y escudriñar las Escrituras. No es lo mismo leerlas que escudriñarlas. Escudriñar ya es irte a fondo, profundizar en el texto, en el contexto, en la historia bíblica, en la historia de la iglesia, cómo comenzaron las sectas, quiénes fueron los fundadores, mentirosos, engañosos, para que cuando hablas con una persona, tú puedas hablar con la autoridad de Dios que conoces de la palabra y les puedas decir el nombre de los farsantes, el nombre de los falsos profetas, el nombre de los falsos apóstoles, el nombre de los falsos maestros, el nombre de los falsos pastores, para que la gente tenga cuidado. Pero para eso necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos saber quiénes son los genuinos, necesitamos saber quiénes son los verdaderos. Y esas personas que se dedican a compartir la palabra de Dios, que son verdaderos, que son genuinos, que son ministerios válidos por Dios, validados por Dios, respaldados por la palabra, sujetos a la palabra, son las personas que pueden acompañar a las personas en su proceso de dolor. Porque hay una sensibilidad y el Espíritu Santo te muestra la necesidad de esas personas. Cuando ellas comienzan a hablar, tú puedes ver en sus ojos que están reflejando los ojos y la mirada de esas personas necesitadas. Tristeza, dolor, alegría, felicidad. ¿Qué reflejan las miradas de la gente que te rodea? Si aprendemos a ser observadores, nos vamos a dar cuenta en su mirada, si están agobiados, si están humillados, si están despreciados, si el diablo ha venido a ningunearlos, si son personas que están poseídas, porque en la mirada, que es la ventana del alma, se puede ver en la mirada, en los ojos, que hay allá adentro. Así es que te estamos invitando para que te sigas gozando con la palabra de Dios. Paracaleo es la materia, la especialización que vamos a estar tomando. Ya estamos tomando inscripción para nuevos estudiantes y para los que van a renovar el próximo ciclo escolar. En la Escuela de Ministerios SUMAR, Superación Ministerial de Amor y Restauración, ya estamos apuntando a los nuevos maestros, a los nuevos alumnos y también los nuevos maestros que nos van a ayudar a compartir. Y yo quiero darle gracias a Dios por ellos, por los amigos, los hermanos en Cristo, los pastores, los maestros de la palabra que Dios ha usado, porque Dios ha dado 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Yo no lo soy todo, yo no tengo los 5 ministerios. Dios ha dado dones a los hombres, les ha dado talentos a los, no a uno. Entonces yo necesito aprender, ser humilde y aprender que otros tienen lo que yo necesito compartir, aprender de ellos lo que Dios les ha dado. Eruditos de las Sagradas Escrituras, no de fábulas humanas, no de fantasías religiosas, sino de varones y mujeres de Dios, obedientes y comprometidos con un amor tan grande para el ser humano, para el prójimo,
que ahí es donde nosotros vemos, como dice la palabra, en la oración de Jesús, Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea, en el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Porque se aman unos a los otros. Porque por eso Jesús dejó su trono de gloria y vino a la tierra, porque nos ama a nosotros. No lo dijo de palabras nada más. No puso en el cielo una pantalla gigante. Amo a toda la humanidad, ¿no? Él vino realmente, vino físicamente, dio su vida para demostrar el amor. Cosa que a nosotros nos dista mucho de hacer. Algunos por ganancias deshonestas. Algunos, el apóstol Pablo decía, otros lo van a hacer para molestarme. Se ponen a predicar, se ponen a decir cosas y lo hacen nomás para causarme molestia y problema, pero el apóstol Pablo no les hacía caso. Y habrá otros que lo hagan por dinero. Hay otros que le quitan los alumnos a otros maestros porque quieren el dinero de esos alumnos, de sus inscripciones que se van a llevar a la bolsa al quitarle a esos alumnos al compañero consiervo que le está dando las clases. Pero Dios que se encargue de ellos, ¿verdad? Dios que se encargue de ellos. Dios bendiga a cada alumno, cada alumna que está dispuesto a aprender para que nosotros no actuemos de la misma manera. Que seamos diferentes, que respetemos, que no le debamos nada a nadie y que la gloria toda se la demos a quien solo Él se la merece, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos libre nuestro corazón de no tener amor al dinero. Que Dios guarde nuestro corazón para no andar de sinvergüenzas por allá buscando en otras casas lo que no debemos de buscar. Que Dios nos guarde de tener orgullo, vanidad, creyéndonos que somos más que los demás. Dios nos guarde de esos 3 grandes peligros que son los que más trabajan contra el liderazgo. Dios los bendiga ricamente, mis amados hermanos en Cristo, compañeros en la milicia, y pues un saludo muy cariñoso, un abrazo, un fraternal abrazo para Rosalba, Rosy Reyes. Te amamos mucho, nos gusta darle gracias a Dios por tu ministerio, por lo que tú estás haciendo, por tus compañeras de labores y de milicia y tus tutores. Y te agradecemos que hayas aceptado ser la coordinadora internacional de la asociación religiosa que por la gracia de Dios nos ha encargado. Muchas gracias a todos los que se van a graduar, que están haciendo el esfuerzo del último tiraje, el último esfuerzo, la última milla para agosto. Dios les bendiga muy hermosamente en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos con una oración. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Te doy gracias porque tu amor es demostrado con hechos. Tu amor ha sido real a nuestra vida. Yo te doy gracias por ello. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y a ti daremos toda la gloria y toda la honra, porque tu palabra, Señor, el paracaleo que vamos a hacer, Señor, efectivos para ayudar a esta gente a acompañar en el proceso de su dolor de su alma, Señor, sea con el único propósito de exaltarte a ti, que sea con el único propósito de darte a ti las gracias, porque tú nos vas a dar las palabras y la sabiduría para ayudar a estas personas. Estos niños hermosos, Señor, estos jóvenes, adolescentes, adultos, ancianitos, que te aman, Señor, con todo su corazón, pero que muchas veces la fuerza de su cuerpo ya no les permite levantarse, Señor, trasladarse a una escuela a estudiar. Que esta transmisión sea de bendición para ellos también donde se encuentren, y que la palabra de sanidad, Padre, sea y viaje hacia donde estén ellos, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas el que toque, Señor, sus cuerpos, y esas dolencias, Señor, salgan de ellos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos. Ahí estamos para la próxima, si Dios nos permite, el próximo mes en una clase más de la Escuela de Ministerio Sumar, Superación Ministerial de Amor y Restauración. Dios los bendiga y hasta la próxima.